Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 59. Esclarecimiento. Observé las calles pasar desde la ventana, monótono en espera de lo que podía ser una situación importante. Había repasado distintos escenarios mentalmente solo para no caer desprevenido al nido de ratas que la UA sería pronto. Toshinori por su parte conducía ajeno a ello, más concentrado en el camino que otra cosa. Incluso siendo tan ingenuo como dejaba ver, reconocía el razonamiento profundo del hombre, era seguro que portaba diversas hipótesis al porqué de necesitar mi presencia. Si necesitaba ser honesto, admitiría con sencillez lo mucho que subestime la capacidad del mismo. Actuar como despistado no te hace menos pragmático y Olmig lo dejaba bien ejemplificado. Por un momento observé al hombre, rememorando aquel instante donde explotó contra All for One, imponiendo una presencia firme y peligrosa. Jamás pensé en temerle hasta ese día mismo. Hace un buen día, ¿no es así? Hice una doble toma a la pregunta, rompiendo el silencio tranquilo que rodeaba al habitáculo. Toshinori no despejó la vista del camino, pero le redujo el volumen a la radio que servía como ruido de fondo. Tuve que estirar el cuerpo antes de responder, demasiado cómodo frente al asiento de cuero donde sin saber terminé relajado. Un suspiro escapó cuando terminé la acción, eliminando cualquier posibilidad de caer dormido pronto. Sí, el calor no ha golpeado demasiado duro últimamente. Bajé un poco la ventanilla, disfrutando de la brisa ligera que ingresaba por ahí. Habían tocado días excelentes para recuperar fuerzas, además, la gente se ve bien. Encontré difícil expresar lo último, buscaba otra palabra, más acorde y menos abstracta. Tenía una expectativa distinta a lo que vería en las calles, pero realmente no distinguía cuál con exactitud. Bien. ¿Por qué la gente no estaría así, joven Midoriya? Sonreí de forma irónica, encontraba la pregunta válida, ya que cargaba la misma incógnita. Si ya sabe, después de Camino Y. Su retiro, pensé que todo estaría, observé de nueva cuenta al exterior, el tranquilo escenario a primera vista, los vehículos de aquí para allá. Nada parecía mal, fuera de su lugar. Le di palabras al pensamiento, quizás no con la exactitud que esperaba mostrar, pero correcto incluso frente a lo ambiguo del mismo. Tampoco quería comprensión por parte de Olmig, si no conseguía entenderlo uno mismo, entonces del resto poco obtendría. Él rió ligeramente, desviando la mirada por un momento hacia mi persona. Levanté una ceja en extrañeza, no dije nada estúpido, solo confuso. Comprendo el sentimiento, respondió tras un momento, regresando a la calle menos de un segundo antes. Había cierta emoción en su voz. Ligera, alegre, comprensiva y divertida. Esperabas ver cambios grandes e inmediatos, incluso pudiste haber sentido ansiedad, ¿no es así? Correcto, qué curioso. Sí, podría decirse que sí, interesado presté mayor atención, tendría mayores respuestas a lo esperado. Me sentí igual al asumir que era el símbolo de la paz. Era un héroe nuevo y poderoso frente al mundo, quizás el mayor frente a muchas generaciones anteriores. Encontré aún más interés, comprendí a dónde quería llegar con sus palabras y eso aumentó el valor. Olmig te estaba ofreciendo sabiduría, experiencia práctica y honesta. No conseguiría nada igual en otros medios. Y toda enseñanza deja claro que ese aspecto supera cualquier otro, regalando soluciones a cuestionamientos ni siquiera pensados, ventajas tácticas contra caminos lineales. Todo a merced de la comprensión natural que uno como oyente pueda tener. Esperé revuelos, duda, críticas, e incluso negatividad a la confianza y seguridad completa que podía ofrecer. Jamás sentí mayor miedo al mundo, cosa que empeoró por ser un rival inexistente. El semáforo próximo dio en rojo, cosa que Toshinori aprovechó para golpear de forma ligera mi hombro. Apoyando y tratando de extinguir esas dudas complicadas de expresar. Has generado un cambio, joven Midoriya, ¿no lo parece? ¿Pero lo has hecho? Asentí, agradecido de escuchar tanta honestidad con respeto y confianza. Estas cosas, esas actitudes simples del hombre cuya razón se simplifica al mero deseo de ayudar. Pocas veces alguien muestra dichos valores juntos.
Podrás verlo de a poco, en saludos, miradas, comentarios. La sociedad se compone por un cúmulo de personas y cada persona reacciona al cambio como puede. Recordé la profanación injusta al lugar que pude llamar hogar de forma corta. Sí, habían diversas reacciones. Utiliza esa concentración para seguir mejorando, obtendrás mayores resultados y así, respuestas acordes. Almacené el consejo, era práctico, se adecuaba al camino que había optado por tomar y no incluía divergencias innecesarias. Esperar algo superior sería soñar lo imposible. Entiendo, y gracias, sus palabras son increíbles. Olmig, sonreí, dejaría comiendo polvo a quienes detestaba la presencia que traería con el pasar del tiempo. Siendo consciente del potencial poco explotado que el One for All regalaba, los límites no presentaban problemas. No debe agradecer, joven, como mentor tengo un deber, y solo deseo cumplirlo. Compartió su propia sonrisa, manteniendo absoluto control en las calles que veníamos recorriendo. De a poco ya se hacía visible la UA. Con todo y puertas de seguridad activadas, las calles cercanas estaban más vacías que de costumbre, facilitando el próximo ingreso. Pude notar a diversos héroes apostados de forma estratégica, caminando bajo patrones selectos para cubrir todo el entorno cercano. Era discreto, logrando no asustar a cualquier civil cercano. Sin embargo, Gran Torino dio grandes lecciones sobre cómo analizar el entorno y quienes lo rodeaban. ¿Protegen la institución, de villanos o algo más? Si tenía conciencia sobre los enemigos burócratas. Entonces, ¿por qué no Nezu? La rata astuta intenta no agitar las aguas ya turbulentas. Prevención sobre riesgo, planeación frente a fortalezas físicas. Esa quimera representaba con exactitud la otra senda aledaña al camino propio que llevaba. Buscaba darle cara a cada problema hasta destruirlos, mientras Nezu cubría su espalda tanto como pudiera. Ambos funcionaban y eran respetables, pero evidenciaba cuántas variantes puede escoger uno a la hora de afrontar un momento crítico. Olmig siguió avanzando, pronto la entrada fue olvidada para dar paso al lado contrario del edificio. Empecé a sentir confusión, otra ruta alterna hecha para empleados directos. Y efectivamente, una parte de la muralla se deslizó hacia abajo, permitiendo ingresar sin problemas al lugar. Ahí mismo decidieron instalar el estacionamiento, facilitando los movimientos vehiculares dentro del mismo. Qué práctico, cuando algo estaba bien logrado merecía el halago, como salida de emergencia es perfecta, aunque conociendo a Nezu ya debe tener alternativas en subterráneo. Estiré por completo el cuerpo, viendo a Toshinori detener la camioneta tras estacionar dentro de un discreto garaje. Quise bajar del vehículo, sin embargo, el mismo hombre detuvo dicha acción al sostener mi hombro repentinamente. Extrañado dirigí la mirada hacia él, denotando la contemplación que cubría su rostro, parecía no muy seguro de querer expresar lo deseado. Incluso llegué a pensar que estaba sufriendo algún tipo de infarto. Pero sus siguientes palabras bastaron para cortar cualquier duda latente. Gran Torino me informó sobre la licencia, dicho así, tan breve y cortado, fue realmente sorpresivo. Olvidé cuán poco informado estaba Toshinori con respecto a los sucesos recientes. Era vergonzoso, merecía saber cada cosa desde mi propia boca, de otro modo rompía cualquier confianza que él depositaba. Sabiendo eso relajé el cuerpo, estaría expectante al comentario próximo que soltaría. Si entendía lo ocurrido, entonces le agradecería de corazón. Si la cosa no llegaba a buen puerto, también comprendería lo dicho, él podía tener posturas distintas y aún así no errar. No le daré una mala mirada, ni discursos negativos. Estoy seguro que Gran Torino ya cubrió esa parte, sonrió de lado, sabiendo con facilidad el cómo su maestro tomaba las cosas. Pero los merezco, ¿verdad? Cuestioné sin titubear, el hombre estaba en todo derecho de hacerlo. E incluso, era el único cuyo derecho superaba al resto. Olmig borró cualquier sonrisa latente, una mueca ocupó dicho lugar. Tristezas mostraba frente al rostro del retirado héroe más grande. Estaba triste, ningún muchacho debía esperar la reprimenda al escuchar una opinión. Joven Midoriya, soy el sujeto que asesinó a All for One. Quien dio un golpe tan devastador y poderoso que traspasó su cabeza, la repentina descripción del hecho fue inaudita, perdí cualquier control natural al oírla. Era extraña cuando alguien como Olmig lo expresaba, ¿estuve bien al hacer eso? ¿Debía apelar a mi posición heroica para dejarlo vivir? O mejor aún, ¿hice lo correcto? No supe responder, quizás porque eran preguntas sin respuesta, quizás porque no sabía en qué agujero entraría al abrir la boca.
Quizás, sabía las respuestas, pero respetaba al hombre y no buscaba generarle mayor decepción. Estás preguntándote aquello, dudoso ante lo que consideras es correcto a largo plazo y no podría pedirte menos, sostuvo con firmeza mi hombro, temeroso a cualquier reacción no deseada. Sin embargo, haría todo menos actuar contra suyo. Viviste un momento importante para la vida, uno donde nadie puede prestarte ayuda. ¿Pudiste sentir miedo, responder con ira fingida? Perdí el aliento por escasos momentos, atónito, maravillado y sobre cualquier otra emoción, agradecido. Pero elegiste una alternativa lógica, evitando altercados innecesarios y eso, es algo de lo que pocos adultos pueden darse la capacidad de lograr. Su voz fue calmada, acompañada de un sutil orgullo bien ocultado. No voy a imponer conceptos sobre tus decisiones, solo apoyarte, porque soy la persona que te introdujo a este mundo heroico. Puedes contar conmigo, joven Midoriya. No lo olvide. Realmente, All-Might merecía más crédito del que recibía. Inhale y exhale, optimista en gran medida frente a las buenas e inesperadas palabras oídas. Si había obtenido confianza hace no mucho tiempo, entonces ahora estaba cruzando un umbral distinto. Gracias, maestro Toshinori, utilicé el título poco común, a sabiendas de que no volvería a ser enviado. Era la manera honesta con la cual podía expresar cuán profundo fue escuchar tales palabras del hombre. Él entendió lo mismo, soltando mi hombro para de una vez poder abandonar el vehículo. Presencié la sonrisa extendida y completa que ahora llevaba, feliz de ver cómo todo tuvo una correcta resolución. Entonces vamos, joven, los demás ya deben haberse reunido. Asentí a sus palabras, eliminando cualquier emoción palpable que pudiera o no expresar. Otra tarea importante entraba en juego. Eran muchas las variables posibles, ninguna menos sencilla que la anterior. Seguí con ligera distancia a All-Might, fungiendo como un guardaespaldas improvisado, cuando lo único que hacía era pensar a fondo. Los internados tendrían gran atención, no dudaba de ello, quizás incluso serían más estrictos. Luego hablarían sobre la presencia arriesgada que presentaba al estudiar en UA. ¿Intentarían alejarme de los medios? ¿Perdería oportunidad de pasantías? No, imposible. La gente haría preguntas, peor aún. La comisión haría preguntas. ¿Ir al extranjero? All-Might hizo eso. Sin embargo, él ya estaba recibido para aquella instancia. ¿Seguir con normalidad? ¿Fingiendo que no tienen al joven símbolo de la paz? Posible, aunque, incómodo, muy incómodo. El eco de nuestros pasos resonaron dentro de la vacía escuela, ofreciendo una imagen apagada y aburrida. La luz natural del mediodía ingresaba gracias a los ventanales gigantes que componían al lugar. Era extraño, tanto silencio, tanto vacío. Sin saberlo fui acostumbrado al ruido constante, a escuchar charlas y comentarios por doquier. Cargados de nada menos que poco valor, pero comunes para el alumno promedio. Observé los cursos al pasar, replicando esa imagen previamente detallada. All-Might parecía no sentir nada a lo visto, caminando con normalidad hacia la sala de reuniones donde todos nos esperaban. Aceleré un poco el paso, quedando a la par del hombre. Su mirada era tranquila, parecía seguro de lo que fuera a pasar ahí dentro. Consideraba increíble tener esa confianza, o para el caso, ocultar lo que estuviera generándole preocupaciones. Íbamos a la boca del globo, ni siquiera una mueca soltaría. Ya estamos aquí, él anunció, calmado frente a la puerta de tamaño superior. Algo común de ver en la UA, déjame entrar solo, habrán temas a tratar que no necesitan de tu presencia. Asentí, dándole mayor importancia al hecho de que, sin temor a decirlo, estaba a escasos metros de otro momento crítico según se desarrolle todo. Él accedió, curiosa oscuridad saludó a la mirada rápida y evaluadora que intenté realizar. Solo una mesa larga con forma de U pudo mostrarse iluminada. Elevé ambas cejas tras ver aquello, parecía que a cierta rata le gustaban los conceptos dramáticos del cine. All-Might levantó el pulgar antes de cerrar la puerta, cruzando y cerrando consigo una vez ingresó por completo al cuarto. Encontré ansioso el primer minuto, pensando en forma constante lo que podría suceder a continuación. Luego, el aburrimiento obtuvo control, nadie se divertía esperando sin más. Comencé a caminar, yendo de un lugar a otro pero sin abandonar el pasillo. Observé el tranquilo panorama que los grandes ventanales regalaban, era bonito, bastante considerando lo cálido del día. Pronto, el teléfono sonó, Mirio Togata enviaba mensajes como de costumbre. Había obtenido la costumbre de compartir charlas sobre diversos métodos de entrenamientos o rutinas de héroes conocidos.
Mirio tenía el conocimiento y la experiencia que pocos podían llegar a ganar frente a tales puntos, puliendo su Kirk solo con dedicación física. En esta ocasión compartía una curiosa pestaña sobre The Arms, parecía la narración textual del mismo sobre qué puntos importantes encontró definir al usar dones del tipo refuerzo. Le respondí agradecido, aunque dudaba modificar la rutina pulida y práctica propia, no perdía nada dándole una leída rápida. Pensé que la conversación finalizaría ahí mismo, sin embargo, Mirio comentó que necesitaba expresar algo importante, pedía vernos pronto, ya que, desde su punto de vista, era bastante primordial. De nuevo, tenía mucha curiosidad, acepté con rapidez la petición, también quería pedirle ayuda en privado. Solo alguien de los tres grandes sería útil como compañero de entrenamiento. Al final, quedamos en vernos pronto, él mencionó sobre pedir algún campo de entrenamiento y realmente no había nada mejor, ganaría aprendizaje rápido sin mover un dedo. Joven Midorilla, la voz de Olmig cortó el momento, ocasionando que voltee a verlo para saber de la situación. Uno puede aprender mucho leyendo a quien tiene enfrente y buscaba eso mismo, puede entrar. Sus ojos no mostraban preocupación, vergüenza, nada. Estaba tranquilo, quizás al encontrarse frente a su zona de confort, sin villanos, peligros o cualquier otro incidente. ¿Nada malo entonces? Sentí ligera confianza, era perfecto, podría ser yo quien diera la gran sorpresa, que así sea entonces. Sonreí, escondiendo duda con seguridad, comenzaba el principio del cambio, el punto y aparte, la carrera para ascender. Caminé, de forma lenta y metódica, cruzando el umbral para dar pie al oscuro cuarto. Mientras la luz del extenso banco se hacía mayor, también las figuras que lo rodeaban. Olmig cerró la puerta detrás mío, regresando al asiento que por derecho le correspondía. Examiné cada ojo, cada mirada, cada posible expresión dirigida a quien era. Esperé algún murmullo, pero nadie lo hizo. Por último centré la vista en Nezu, denotando el cordial saludo que realizaba con su pequeña pata, sonreía, alegre de una manera muy poco apreciable. Quedé al centro de todos, como si fuera un criminal a punto de ser juzgado, comprendí la táctica, fue inteligente, bastante de hecho. Buscaron que sintiera presión, no dejando lugar a sentimientos confiados y riesgosos. Izuku Midorilla, siempre es un gusto verlo, Nezu fue amable, pero plano, encontraba precario a lo simple del comentario. El gusto es mío, director, bajé ligeramente la cabeza, expresando respeto a quien era el director. Incluso si no sentía eso mismo, igual para todos ustedes. Repetí el saludo, esta vez hacia el resto de héroes profesionales y maestros, algunos asintieron con la cabeza devolviendo el saludo, mientras que otros como Migning sonrieron de lado. Encuentro seguro y entenderás la razón del por qué te hemos citado aquí, ¿verdad? Respondí de manera afirmativa, innecesario, considerando la naturaleza clara del cuestionamiento, excelente, entonces también comprenderá lo vital que es para nosotros pasar en limpio su situación. Además de, por supuesto, la posición que presenta el instituto frente a ello. De nuevo asentí, quería escuchar las palabras que utilizaría para expresar lo complejo del panorama. No era estúpido, Nezu debía saber sobre la peligrosa intervención del comité heroico, portaba una posición privilegiada respecto a tales temas. Con su coeficiente superior no debía tomar mucho tiempo el atar cada cabo. Todos lo catalogan de muchas maneras, pero en resumidas y sencillas palabras, usted es, el nuevo número 1, el comentario fue veloz, sin embargo, no podíamos decir lo mismo de su contundencia, no a futuro, ni en el pasado. Lo eres desde el hoy. La gente te está juzgando como el mejor entre los mejores y eso no cambiará, ya no, es muy tarde. Noté las similitudes, Olmig y Gran Torino habían expresado dichos similares, seguros del cómo respondía la sociedad frente a escasos días al hecho. Era interesante, el cómo respondía la sociedad a mi persona, obviando detalles claros y eligiendo tomar lo simple del pensamiento. No era un adolescente inexperto, ni prospecto a héroe. Nada. Era el jodido número 1, así de sencillo. Eso no presentaría un problema por sí solo, pero, no estamos frente a tal caso, dejó de sonreír, mostrando preocupación al apoyar ambas patas sobre la mesa, no necesitaba ver de cerca para saber que estaba haciendo fuerza, la UA se responsabiliza de usted y a su vez, usted debe ofrecer compromiso al instituto. Comprendí, realmente lo hice. En resumidas palabras, tus acciones repercuten en nosotros. Qué bien los jodí sin intentarlo.
es debido a lo excéntrico del suceso que hemos pensado diversas medidas a tomar para evitar malas experiencias. Escuché, entre atento e incómodo. Ningún profesor añadía comentarios, parecía una secta de mala muerte. La UA va a fungir como su representante legal, acompañándolo y dándole consejos a la hora de hacer o no hacer determinadas acciones. Crucé los brazos, ¿eso tenía sentido? Claro que sí, pero... Disculpe. Esperé, intentando ganar el derecho a interrumpir, cosa que obtuve tras un segundo incómodo. ¿No que todos los alumnos son representados de manera directa por la escuela? Debía ser el caso, de otra forma estaríamos frente a clara negligencia institucional. ¿Cómo un estatuto educativo no representaría al estudiante? Correcto, sin embargo, nosotros cuidamos al alumno cuando las acciones y el propio desarrollo común demuestra la validez del joven. En otro caso, ¿qué sucedería si tuviéramos a un villano encubierto? ¿Le daríamos protección de igual modo? Volvió a sonreír, a sabiendas del terrible mensaje subliminal que estaba dejando caer. Solo su mente retorcida y metódica encontraba divertido el juego verbal. No pude más que abrir ambos ojos, sorprendido, exaltado, y desconfiado. La rata de manera indirecta quería oír las palabras próximas a lo dicho. Creía que reconocía al infiltrado. Oh, buen juego. Puedo imitarlo. Entiendo, los privilegios, como todo en la vida, tienen un límite. Devolví la sonrisa, idéntica al mismo. Él no sería quien iba a divertirse. Por un instante, vi flaquear su sonrisa. Por un instante, superé al tablero y las piezas dentro suyo. Efectivamente, es debido a ello que la UA tomará mayor control y regulación frente al actuar que pueda ofrecerle al mundo. Considérélo, como un hijo único siendo mimado. Retomó rápido el hilo central de la conversación, cruzando las manos para expresar calma al asunto. Esto era necesario de explicarle a usted antes que nadie, debe ser consciente del cambio mejor que cualquier otro. Lo noté correcto, de hecho, era perfecto. Si la UA quería poner un muro para dividir al resto de mi propia persona, pues bienvenido sea. Ellos tenían la función de escudo protector ante la comisión y sus posibles órdenes. Sin embargo, no espere encontrar cambios a nivel de enseñanza o atención. Después de todo, la UA le ofrece lo mejor a cada estudiante de manera uniforme y sin cambios. Nezu comenzó a reír, divertido por la incongruencia de su propia declaración y quizás, emocionado frente al reto nuevo que ahora llevaba. Algunos se movieron incómodos, su jefe no parecía dejar de presentar esas tendencias, maniáticas y peligrosas. Se enorgullecen de mucho, pero en el fondo siguen siendo iguales al resto. Nadie dijo nada, nadie protestó, nadie actuó como héroe. El egoísmo, por pequeño que sea, siempre nos acompañará, incluso si lo ocultamos con grandes actitudes y valores. Era lo que buscaba, cruzar el lado más primitivo y simple del humano como especie. La necesidad de autoprotegerse. Y ellos, estaban cuidando sus espaldas. De todas maneras, no hay mucho por decir, así que pueden retirarse. Nezu paró de reír, ofreciendo la amable orden a los héroes/profesores. Quienes sin chistar tomaron caminos distintos, abandonando el cuarto para dejarlo vacío. Incluso Olmig tomó partido hacia la salida, yéndose a lo que asumí sería su vehículo. Sin embargo, decidí continuar en el cuarto, hasta donde escuché, no mencionó a mi persona en específico, por lo tanto, debía seguir ahí. Además, necesitaba expresar algo importante. ¿Algo más que necesite saber, director Nezu? Cuestioné con amabilidad y respeto, acercándome a la punta del largo mesón. Donde aún sonriendo esperaba la quimera. ¿Cómo ves un internado a corto plazo? Respondió usando otra pregunta, sin dar tiempo a espacios vacíos. Práctico, ágil y eficiente si desea pulir alumnos frente a cortos periodos. ¿Por qué? ¿Temeroso quizás? Devolví la metafórica pelota, comenzando un vaivén entre nosotros. Estaba molesto, mientras que Nezu se divertía explorando nuevas e impredecibles posibilidades. ¿La comisión impone demasiado? Espero no estar dándoles demasiado crédito. Golpeó en el punto más fácil, confiado de obtener la mano ganadora. Linda expectativa, hay que cortarla. Yuga Oyama. Solté el nombre, con calma, casi de forma casual. Claro, eso sí, la sonrisa depredadora y victoriosa no estuviera presente. Era imposible obtener una contestación mayor. Utilicé la carta ganadora. Pero sobre todo, di el primer paso para erradicar a los problemas circundantes.
uno por uno, limpiando pequeños elementos, que separados quizás no hacen mucho. Sin embargo, unidos, presentaban problemas. Vi la confusión, el entendimiento, la negación, el dolor, seguido del sentimiento tan conocido como traición y por último, la cruda decepción. Fue rápido, demasiado para un humano frente a palabras con esa cantidad de peso sobre ellas. Uno mismo cruzaría quién sabe cuántas fronteras psicológicas hasta aceptarlo, pero Nezu. El pragmatismo dominaba su parte emocional, permitiendo que se deslizara de situaciones emocionalmente estresantes. Era perfecto para mandar hombres a morir, sin embargo, esa misma capacidad servía como talón de Aquiles. En la infinidad de la emocionante arrogancia perdía conceptos, detalles. No concebía al humano del mismo modo que a sí mismo, un detalle minúsculo y aún así, poderoso. Ya veo, bajó la cabeza, rascando una de sus orejas para ocultar la vista, no deseaba mostrar el reflexivo punto donde había caído, ¿desde cuándo lo sabes? Incluso viendo tales actitudes no encontré empatía, la rata fue y me expuso al mundo de forma cobarde. Quizás era estúpido mantener resentimiento por ello, pero lo merecía, ya no jugaría en base a individuos como él. All for One es bastante hablador cuando combate, te sorprendería cuán abierto a la charla es ese hombre, o bueno, era, di media vuelta, comenzando a caminar hacia la salida del cuarto oscuro. Los pasos resonaron ante el silencio forzado, fieles testigo del momento protagonizado. Sonará antagónico, incorrecto, de mala persona. Aún así, debía expresarlo, amaba la resolución que todo terminó teniendo, lo sentía correcto. Un justo pago, para una deuda injusta y cobarde. No disfrutaba de la poesía, pero no dudaría en llamar al momento eso mismo. Por si de algo sirve. No le he dicho de esto a nadie, ni siquiera a Toshinori o Gran Torino. Así que, queda en sus manos, honesto director, cerré la puerta. Triunfante, alegre de forma egoísta y mal lograda. Incluso sabiéndolo no podía importar menos, después de fracaso tras fracaso, una victoria sabe excelente. El atardecer comenzaba a ganar protagonismo, iluminando los cálidos y vacíos pasillos de la institución. De nueva cuenta cada paso resonaba. Poderoso. Distinto. Superior. Le gané al genio del tablero, superé su propio juego, utilicé conocimientos que jamás podría haber obtenido incluso previendo cada movimiento. La quimera quería una válvula de seguridad, algo para distraer a los medios. Protegerla a costa de un pequeño precio. La comisión buscaba un chivo, alguien a quien utilizar y explotar para proteger lo único que valoran sobre cualquier otra cosa, el control. Ambos lo tendrían, claro que sí, recibirían la mejor versión de mí mismo. Sin embargo, han obviado el valor más importante respecto a la elaborada ecuación. El factor humano. Ese humano les explotaría en la cara, probablemente, de forma literal. Porque retaron al noveno portador del One for All. Y resaltando lo obvio del hecho, los pasos continuaron resonando. Uno a la vez. Capítulo 60. Resolución. Como al comienzo del viaje, volví a encontrar el paisaje en forma de una ciudad contemporánea pero futurista por igual. Gente común, gente sobrenatural, normalidad frente al avance evolutivo no planeado. Una cadena nueva, una rama superior la cual cruzar. Los Quirks, el mundo, qué curiosos eran. Si reflexionaba, quizás de manera más profunda y menos llevada al momento tenso, entonces, viéndolo ante esa perspectiva, había tirado otra gran piedra al río de ondulaciones que lentamente bifurcaba en algo mayor. Mi propia existencia era un cambio gigantesco al panorama, cargada de diferencias y opiniones contrarias al orden natural que exigía el mundo. Crucé dicha barrera hace tiempo, sin embargo, a veces, era increíble pensarlo. ¿Cuánto aún podía ser alterado? ¿Y por qué no temía al cambio? Poder. ¿Estaba siendo presa inconsciente del estímulo principal a los errores iniciales? ¿Confianza? ¿Encontraba seguridad en aspectos donde antes no existía? ¿O, quizás otro factor? De acertar al pensamiento, entonces no existía explicaciones que ofrecer. Ya estamos aquí, Olmigt expresó, deteniendo el vehículo frente a la casa que se suponía y debía llamar hogar. Asentí por inercia, simplificando todos los pensamientos en una sencilla, pero rápida conclusión. Si iba a lanzar piedras y generar ondas, lo realizaría bien. Caso contrario, cesaría cualquier movimiento controlando al metafórico mar.
Perfecto, muchas gracias por traerme, señor, agradecí sonriendo al hombre. Un viaje de ida y vuelta no era poco, había ahorrado muchos problemas al no usar de manera pública el One for All. Quise darle la mano para despedirme, sin embargo, Toshinori abrió su propia puerta, colocándose solo un sombrero antes de bajar. Terminé confundido, extendiendo la mano a nadie en particular, como mimo al hacer shows propios. All Might notó el suceso, agachando la mirada hasta quedar frente al cristal del vehículo. Inclinó la cabeza, expresando dudas con respecto a mi actuación. Cuando él era quien estaba fuera de lugar. ¿No piensa bajar?, cuestionó inocente, levantando ambas cejas y señalando la puerta frente suyo. Pensé que iba a regresar, ¿o desea ir al gimnasio? Puedo llevarlo también. Suspiré, avergonzado y divertido por partes iguales. Quizás el sentido común se fue de sabático. Voy a hacerlo, agradezco la aclaración, respondí sarcástico, bajando de igual manera y extendiendo un dedo acusatorio hacia su dirección. El de las dudas aquí era yo, pero, ¿y usted? ¿Qué negocios tiene? Le favorece ser honesto. Viejas ideas volvieron con fuerza, casi perdía aquellas veces donde sospeché de All Might y la mujer a quien llamaba madre. Hombre, un comentario fuera de lugar sería suficiente para recrear cierta técnica especial. Sentía el One for All desplazarse divertido, disfrutaba el drama y las exageraciones ajenas. ¿Y si un portador te tuviera solo para obtener determinados quirks? Favoreciendo a esos poderes frente al potencial nato que muestras, ¿estarías orgulloso de prestar energía a dicha persona? Adapté la situación al propio aludido, deseoso por sostener aquella bola de potencia en bruto y patearla cual pelota de fútbol. Escuchar tal cosa lo silenció rápido. Alguien se sintió tocado. All Might pareció comprender el problema, riendo por la confusión innecesaria del momento. No se preocupe, joven Midoriya, yo estoy aquí, su forma musculosa hizo acto de presencia, trayendo consigo el poder extinto del anterior número 1, obtener la confirmación de un adulto responsable y permitirle vivir en Wa. Levantó el pulgar, sonriendo como si usar aquel estado no fuera doloroso y poco seguro. Era increíble que alguien pudiera, a conciencia, forzar al cuerpo por diversión momentánea. El sentido de autoconservación no aplicaba contra esa clase de personas, pero incluso así, All Might rompía récords. El hombre no dejaba de sorprender en tal aspecto. Comprendo, caminé hasta él, revisando cada extremo y rogando por no encontrar miradas curiosas. Cualquier filtrado de información ahora mismo presentaba demasiados riesgos. Un aspecto que no permitiría descuidar. ¿Qué le parece si deja de jugar y entramos? Presioné la mano derecha contra su espalda, activando el One for All solo lo suficiente para mover al cúmulo de músculos frente mío. All Might entendió el estado de ánimo, volviendo a ser ese hombre delgado y frágil. Sin embargo, la sonrisa no abandonó el rostro. Tranquilo, joven, me aseguré antes de hacer la broma. Él respondió sereno, dejando ver al experimentado instinto que tanto tiempo le llevó refinar. Debe leer su entorno, pero sobre todo, no se deje expuesto al hacerlo. Levanté una ceja, asombrado por su forma para crear enseñanzas a base de situaciones cómicas. Esperaba muchas cosas, en verdad muchas, y aún así terminé sorprendido. Análisis profundo escondido bajo falsa despreocupación, vendiendo la imagen del hombre confiado y estúpido, cuando realmente, era lo contrario al concepto. Excepcional, tomaría el consejo. ¿Qué es eso de convertirse en All Might? ¿No debió perder la capacidad luego de retirarse? Cambié el tema, llamando a la puerta y esperando al recibimiento de mamá. Conocía los hechos detrás del cuestionamiento, aún así, quería oírlos. Toshinori limpió algo de sangre restante en su labio, consecuencia directa al hacer bromas con esas índoles. ¿Cuánto tiempo le tomó acostumbrarse a dicho dolor? La teoría dice eso, sin embargo, mi voluntad, junto a la de quienes estuvieron antes, sigue presente. Es el último residuo, la prueba final del camino que cada honorable portador ha conllevado, respondió de manera honorable, orgulloso frente al trayecto de vida propio. Consideraba maravilloso el ver a alguien feliz por tal cosa, era prueba viviente del mejor resultado posible. La tranquilidad de alguien sin penas detrás suyo, contento respecto al legado que venía dejando. Cualquier persona debería aspirar a esa clase de final. Entiendo, asentí, realmente maravillado al escuchar las palabras que ya conocía, y aún así, fantásticas. La puerta fue abierta segundos después, finalizando el continuar con nuestra conversación.
Mamá estaba cautelosa al hacerlo, incluso teniendo cámaras para ver quién se hallaba del otro lado, seguía desconfiada luego de... La injusta profanación al hogar, molestia cubrió el pensamiento, no perdonaba lo sucedió aquella vez y jamás lo haría. Esa gente merecía un intenso escrutinio personal. Sin embargo, rápidamente oculté la negativa emoción, optando por sonreír para no preocupar a nadie. Mucho menos cuando de Inco se trataba. Hola mamá, lamento la tardanza pero, estuve a punto de tirar una excusa, algo rápido y creíble para eludir el intercambio curioso del día. Aunque no fue necesario. Ella eludió a mi persona, observando a Toshinori con nerviosismo y terror. Pude notar que iba a inclinarse, exponiendo respeto al hombre más fuerte del mundo. O eso era antes del retiro. Mig. Realizó su saludo, agachando la cabeza y espalda hasta quedar en un ángulo perfecto de 90 grados. Dios, ninguna cintura debería sufrir tanto. No hace falta tanta cordialidad, señor mi gorilla, caballeroso, como se esperaba de él, respondió el afectado. Sonriendo de manera penosa ante el claro acto que conocía bien, es más, yo debería hacerlo, tiene a un hijo maravilloso después de todo. Crucé los brazos, nada sorprendido al escuchar aquella verdad a medias como expresas la deuda mal fundamentada que sientes hacia tu sucesor sin decirlo realmente. Bueno, Olmig no lo tiene claro. ¿Y si mejor pasamos? Están haciendo una escena penosa e innecesaria, sonreí a medias, empujando por el hombro a cada uno. De reojo observé los alrededores, nada novedoso ocurría, ninguna mirada extraña se posaba cerca. Cruzamos el umbral de entrada con rapidez, mamá parecía todavía más nerviosa, buscando cualquier momento para escapar del agarre y alejarse. Entendía por qué, necesitaba atender al invitado de imprevisto actual. Así, guié solo a Toshinori, dejándola libre en camino a prepararte y demás comodidades. Tome asiento, por favor, le señalé las sillas cercanas, oyendo el ruido blanco de fondo producto del televisor encendido. Pensé apagarlo, sin embargo, evitaba que mamá escuchara cosas privadas. Observé al hombre reposar en el lugar ofrecido, acción que dio la pauta para que hiciera lo mismo. Ambos quedamos uno al lado del otro, mirando el pasillo hacia la cocina donde estaba mamá. Entonces, ¿cree que acepte? Él cuestionó, cortando al silencio de manera simple y certera, los padres serán sobreprotectores, algo entendible considerando... Lo hará, interrumpí su duda, seguro frente a la respuesta que escucharíamos pronto, ella confía en mí. Cuando tuve legítimo miedo, cuando sentí la superación del hecho, cuando no supe cómo seguir a pesar de tener las respuestas girando de manera literal dentro mío, solo una persona supo afrontar el hecho sin conocer la verdadera razón. Y esa fue mamá, así que era estúpido no reconocer a la persona referida. Además, toda la confianza debía devolverse, cosa que planeaba hacer pronto. Comprendo, me alegra escucharlo, él asintió, justo a tiempo para ver llegar a la antes mencionada. Cargando una bandeja de té y galletas usando telequinesis, mientras su otra mano cerraba la puerta tras de sí. Sonreí, parecía pobre, pero el Kirk era útil incluso en las cosas más mundanas del día a día, y si pudiera explotarse bien, vaya héroe tendrías a tu favor. Amablemente disparé algunos látigos negros, tomando las tazas y galletas con precisión. Pronto, cada objeto tuvo lugar donde correspondía. Gracias hijo, ella suspiró aliviada, acción que devolví levantando un pulgar. Sin problemas, tomé la taza más cercana, entregándole a Toshinori la infusión caliente y acercando el mío propio. Todos agradecimos en silencio, empezando a disfrutar de la improvisada merienda dispuesta. Mientras lo hacía, pensaba el siguiente curso de acción, había decidido muchas cosas durante la marcha y esta debería catalogarse así. El corto período con Nezu llevó a distintas reflexiones, cada una menos agradable respecto a la anterior. Condené sin problemas al alumno traidor, observé de primera mano lo cuidadosos que fueron frente al nuevo trato propio y. Fue novedoso. Gané mucho, bastante de hecho, ahora conocía los nuevos límites para explotar y cómo hacerlo. Entonces, siguiendo ese modelo de sucesos, iba a corregir el movimiento siguiente. Pero antes, estaba mamá. Antes que cualquier otra cosa, quisiera agradecerle por el permitirme entrar a su hogar. Olmig comenzó el intercambio, amable y cordial como se esperaría cuando alguien aparece de invitado.
Oh, por favor, ¿ustedes encontraron este lugar? Yo tendría que agradecer. Levanté una ceja. No, mamá, tú mereces disculpas, nada más y nada menos. Viene por algo relacionado a Izuku, ¿verdad? Toshinori no respondió a la pregunta, demasiado ocupado con la taza humeante de té. Bingo, respondí por él, ganando miradas de ambas partes. ¿Qué? Alargan demasiado esto. Suspiré, estirando los músculos flojos que llevaba. All Might daría muchas vueltas con el asunto y no podía estar más en contra. Prefería ir al grano, despejar cualquier duda. Ella aceptaría. All Might diría cuántos beneficios traerían los resultados a futuro y todos contentos. Es realmente simple, mamá. La UA quiere, no, mejor dicho, va a implementar internados. Desean asegurar la protección y cuidado de cada estudiante bajo su cargo. Esperé unos segundos, la idea debía ser correctamente digerida antes de continuar. Cuando Inko parecía no dudar del concepto, continué. Bueno, adivina. Solo son palabras bonitas, en realidad están contra la espada y la pared. Observé a Toshinori casi escupir su té, a mamá abrir la boca asombrada y confusa, todos reaccionando de manera esperable. ¿Por qué? 1. Estaba denigrando a la institución más importante del país. Y 2. Ninguna madre disfruta escuchar a quien criaron afirmando tales cosas. La prensa, el gobierno. Nadie, y repito, nadie, está contento con lo manejado hasta ahora. Múltiples villanos atacando a jóvenes e inexpertos niños. Por favor, ninguna academia respetable puede tolerar tantos problemas juntos. Enumeré los puntos, uno por uno, dejando salir algo del recelo que sentía frente al tema expuesto. No aborrecía a la institución, sin embargo, tampoco apreciaba su manejo hasta la fecha. Es lo último que tienen, e incluso así, no han actuado mal, me doy a entender. Finalicé el planteamiento. All Might quería refutar, pero solo obtenía pobres balbuceos. Era claro que hoy no tendría una respuesta coherente. Mamá, desde su lado, cruzaba ambos brazos, apoyando cada uno en la mesa, contemplaba lo oído con suma atención. Pude ver el revoltijo de emociones pasar, sencillo al tratarse de personas abiertas cuando del aspecto emocional se hablaba. Luego, resignación cruzó su mirada, revelando un cansancio personal y triste que nada hizo para mejorar mi ánimo. Estaba estresada. Buen trabajo, Midoriya, reproché para mis adentros, poco contento al ver lo que juré evitar. Tenía una promesa por cumplir y no a cualquier persona, se lo estoy debiendo, no. Se lo había asegurado. El pensamiento solo afianzó la determinación que con lentitud iba creciendo. Ella merecía saber la realidad de los hechos. ¿Quieren a mi hijo de tiempo completo en su institución? All Might tosió aún más fuerte al escuchar el tono empleado, intentando ahora sí conseguir respuestas coherentes. Nuestras miradas chocaron. Él pedía una mano amiga para suavizar la petición. Solo pude asentir, era algo que sucedería. Así es, señora Midoriya, buscamos explotar todo el potencial que este muchacho aquí puede presentar y griega. Dudó las últimas palabras, observando el tragauz que adornaba al segundo piso del hogar. No puedo hacer esto. Finalmente cedió, culpabilidad arrastrando en el profundo y apagado azul de sus ojos. No hallaba cara con la cual disculparse por lo que diría a continuación. Su hijo es demasiado fuerte, y aunque pueda parecer un hecho maravilloso, la realidad es que tiene mucha atención, tanto buena como mala. Fue sincero, honesto al expresar cosas complejas y difíciles. Le di crédito en aquel aspecto. All Might estaba predicando con el ejemplo. No importa de dónde vaya, cuántas identidades piense crear ni las mentiras que pueda utilizar. Ahora que el mundo lo tiene en el centro del huracán, nadie lo puede quitar. Agachó la mirada, arrasado ante un fuerte sentido moral y ético. Decidí que tocaba intervenir. Toshinori hizo mucho, ahora debía devolverle el favor. Así que inhalando, expresé lo propio. Mamá, tú lo viste, soy un loco descuidado el cual terminó en televisión, luchando contra quien tal vez sea el sujeto más peligroso del mundo. Y no te mentiré, fue aterrador. Estiré la mano, sosteniendo con firmeza la suya. Sentía que era egoísta, muy egoísta, al colocarla en una posición donde la capacidad de acción no tenía demasiado lugar, pero, es la elección que tomé, porque quiero luchar, porque tú me enseñaste a luchar, me diste valores y griega. Quiero enseñarlos al mundo. Ella entendió, siempre lo hizo. De otro modo, aceptaría incluso negando cada palabra. Era cruel y valiente, en tantas partes distintas que merecía ser considerado injusto. Rechazar aquello que deseas, solo para ver al otro avanzar hacia donde anhela estar.
Era egoísta, Dios, muy egoísta. Izuku, él, estará bien, ¿verdad? La UA puede proveer todo lo que necesita, ¿cierto? Cuestionó, casi susurrando. La pregunta dejaba al descubierto cuán poco convencida se encontraba. Bajé un poco la mirada, realmente no podía explicarle lo lejos que eso prometía a suceder. El camino que planeaba tomar ofrecía otros riesgos, mucho mayores y claro, lejanos a la dichosa institución. All Might no tardó en reincorporarse, mostrando sensible pero apreciativo vigor, parecía empático al presenciar el desarrollo de la conversación. Por supuesto, no encontrará otro lugar mejor capacitado para explotar el enorme potencial de este muchacho, dio ligeras palmadas a mi hombro, transmitiendo orgullo con acciones y no palabras. Denoté gratificante su buena voluntad, él creía de forma genuina que podía lograrlo, su hijo tiene grandes posibilidades de ser el más fuerte incluso a tan corta edad. Bucé al oírlo, ¿grandes posibilidades? Si de fuerza bruta se trata, entonces estaba de acuerdo. Sin embargo, hay muchos otros aspectos jugando a la vez, sería arrogante al afirmar un hecho de tal magnitud obviando a los mismos. No, ambos observamos sorprendidos al oírla decir aquello, él es superior a todos. Sonrió, mostrando competitividad a niveles que jamás imaginé y luego, fue imposible no copiar su gesto. Habla de subir el autoestima sin esforzarse en hacerlo. All Might aplaudió, abandonando cualquier estupor reciente, pura alegría desbordaba al hombre cuya fuerza pronto había desaparecido. Se había levantado de la silla, apoyando cada brazo con fuerza sobre la mesa. Hombre, no iba a hacerlo. ¿Cierto? Visto lo visto, solo puedo decir, vapor comenzó a rodear su cuerpo, inflando los músculos para permitir el fluir de un poder que debería encontrarse agotado. Bajé todavía más la mirada. Sí, iba a hacerlo. Muchas gracias. La figura del héroe apareció dentro del hogar, poderosa como se esperaba y fuera. Parecía un espejismo, retratando lo magistral de quien alguna vez fue, el número 1. Se arrodilló hasta tocar el suelo con la cabeza, doblegado ante lo que era una fuerza mayor. Quería golpear al hombre, primero por forzar a su cuerpo de tal manera y luego a causa del vergonzoso acto que realizaba. Ya entendimos el punto, comencé a caminar hacia él, intentando que abandonara el acto innecesario. Sin embargo, escuché a mamá reír, disimulando la acción con una mano sobre su boca. Claramente fallaba en eso. Pero, hizo que permitiera el seguir de la cómica situación. No es necesario, All Might. Con saber que mi hijo estará feliz basta y sobra, respondió con amabilidad, instando al retirado héroe a levantarse. Toshinori acató rápido la orden, regresando a su estado delgado, una fina línea de sangre tuvo que limpiarse ante el hecho. ¿En serio, podía no matarse a sí mismo? ¿O exigía demasiado? Lo estará, es un juramento, respondió solemne, exudando confianza de forma tan natural que parecía actuado. Quizás lo era. Lleva años dentro del negocio, no sería sorpresa el poseer dicha manipulación en la gente. Bien. Muy bonito y todo, pero ya fue mucho drama por hoy, destruí la atmósfera a propósito, necesitaba hablar con mamá de forma privada y All Might no facilitaba la tarea, ¿qué tal si lo acompaño hasta afuera? No vayan a intentar robarle. Empuje en broma al héroe, apurando su torpe paso hacia la salida y cortando cualquier despedida correcta. Él quiso objetar, sin embargo, una rápida mirada le hizo entender que había algo más a tratar. Asintiendo permitió la improvisada escolta, esta vez caminando por cuenta propia al pasillo del hogar. Planeo decirle la verdad, comenté con mucha seriedad, abriendo ruidosamente la puerta para ocultar el susurro. Toshinori no captó al momento lo profundo del comentario, pero cuando llegó a ello, peligrosa duda se extendió a su rostro. No esperaba menos, él mejor que nadie comprendería lo profundo del momento a suceder y contra cualquier pronóstico, no ofrecería una guía adecuada. ¿Entiendes la gravedad del asunto? Respondí con seguridad, claro que lo hacía, ¿sientes que es lo correcto? ¿Cómo podía no sentirlo? Lo hago, él entendió, suspirando ante lo difícil del momento, seguro que esperaban muchas cosas del día, pero no tales cosas. Eso, era mi culpa, siempre colocaba al hombre en situaciones complejas y estresantes. Entonces ve y hazlo, después de todo, solo tú manejas quienes merecen saberlo, ofreció el puño para chocharlo, extendiendo la confianza restante que necesitaba, cada portador tiene un sendero propio, es correcto que descubras cómo será el tuyo. Acepté el gesto, agradecido y renovado.
Estaba listo para cambiar aún más las cosas. El hombre sonrió, una última mirada de confianza y resolución brillaba frente al destacaba azul en sus ojos. Respondí con la misma intensidad, frenéticos rayos verdes destellaron, como un preludio, la antesala a lo grande del hecho. Muchas metáforas, muchas semejanzas. Caminé hasta la entrada del hogar, cerrando conmigo y dirigiendo el recorrido hacia donde la única persona de la casa se encontraba. Nervios golpeaban al cuerpo, olas molestas y poco prácticas cuyo único fin era arruinar el desenlace correcto de las cosas. Lo odiaba, casi recordaban a ese fatídico combate en camino, trayendo el agrio sabor del dolor ajeno. Gritos, lágrimas, sangre y polvo. Todo juntándose para formar la imagen más horrenda donde fue testigo y cómplice. Hice muchas cosas, dije tantas otras, pero aquel día aseguré algo, quizás intrascendente, quizás efímero. Sin embargo, importante a nivel personal. Firme la posición del más grande a mi nombre. Me consideré digno del ascenso. Y así, los detalles fueron puliéndose de a poco, escribiendo cláusulas donde antes había vacío, dándole forma al incompetente actuar de la inmadurez, complementando con experiencia al sentido común. Formando al hombre que procederá como héroe. Pero ambas partes pecaban en igual modo, ambas partes no estaban completas, ambas partes ascendían, dejando sin cuidado a las raíces que mantenían al tallo, protegiendo su integridad primero, brindando seguridad como segundo y velando silenciosamente como tercero. Mamá, llamé, notando el televisor encendido, un canal culinario se repetía con normalidad, exponiendo diversos postres complejos y poco apetitosos a la vista. Ella silenció al mismo, abandonando el sofá donde reposaba para quemar tiempo. Un ovillo de lana caía a su lado, estaba por empezar a tejer. ¿Necesitas algo, hijo? ¿Olmig sigue afuera? Quizás olvide firmar papeles importantes. Corté el viaje que planeaba seguir hacia la salida, tomándola de los hombros para sentarla de nueva cuenta donde estaba. Cuadré los hombros, respirando a profundidad para evaluar qué palabras usar y cómo debía comenzar. Sin embargo, casi como una epifanía clásica, el sencillo pero contundente final de cierto filme brilló. Y una vez más, soy el 9º portador del One for All. Capítulo 61. Adaptación. Escuché, curioso, interesado y sin la comodidad de pasar desapercibido. A mi alrededor, las palabras de Aizawa fueron perdidas, careciendo del valor que el resto parecía tenerle frente a otros instantes. Nadie se esforzaba, revelando con avidez lo mucho que deseaban oír palabras propias y no del hombre a quien llaman maestro. Era incómodo, presenciar tal falta de respeto descarada. Hoy no ignoraba el hecho obvio del asunto, Aoyama nunca apareció. Parece que alguien escuchó lo dicho hace días. La peor parte. Esa será llevada por mí, hice una mueca, Aizawa debía odiarme, y con justa razón. Arruinaba el dictado de órdenes para convivir juntos en los siguientes 3 años estudiantiles. No respetan lo suficiente a su propia jerarquía. Eso nunca es bueno, segundo resonó, expresando el comentario obvio y, sin embargo, no dicho del momento, ellos reconocen tu fuerza, algo positivo, pero, también trae una parte negativa. ¿Soy responsable de posibles acciones futuras? El One for All fluyó armoniosamente, gran manera de responder que sí, así que ese es el interesante dilema del líder. Que ellos dieran mayor autoridad solo basándose en el poder es peligroso, demasiado considerando lo imposible de cuidarlos a todos. Aún no poseo poder suficiente, la tarea de resguardar a cada uno y cualquier defecto activo estaba fuera de la liga donde jugaba. Nadie era capaz de siquiera disimular el hecho, sus miradas se clavaban como agujas a través del cuerpo. Y no lo apreciaba. Tendrán que pedir permisos especiales al salir de la institución en fechas ajenas a los días de descanso. Aizawa, sin embargo, continuó explicando, si le molestaba ver tal falta de respeto, entonces guardaba bien las apariencias, aunque parecen ya saberlo, ¿no lo crees así, mi gorrilla? Ah, si estaba molesto. Quizás. Hasta donde comprendo es responsabilidad propia conocer las normas. Espero y ellos puedan dictarlas de principio a fin, por supuesto, tampoco recibiría el golpe solo porque sí, debían hacerse cargo del infantil acto que llevan a cabo. Sí, comprendo lo complicado de tener a un compañero famoso, del cual todo el mundo desea escuchar palabras. Acepté las consecuencias al exponer mi existencia a esa escala, pero no cambiaría el trato justo que todos merecemos en igualdad de condiciones.
Bastante de aquello presencié con Nezu y no lo disfruté. Entonces tú sí podrías dictar al pie de la letra mis propias palabras. Él no perdonó, aumentando el intercambio verbal que llevábamos. Molestia leve se filtraba sobre su amenaza y comprendía de dónde nacía. Yo, le jodí demasiado el rol como maestro que osaba ejercer, rompí varias órdenes directas, actué en conocimiento de varios detalles no compartidos y de cierta forma superé el rango que poseía. También estaría molesto, no, mejor dicho. Estaría furioso. Jamás lo vi como un maestro, no teniendo tanta gente especializada alrededor, no comprendiendo cuán poco valía la cátedra de información que aprendía. Porque al final, una vez entras al terreno práctico, nadie cuestiona nada, nadie te exige nada mientras hagas bien tu trabajo. Nadie le interesará si como héroe conoces las leyes aplicables a incidentes naturales, robos, secuestros, tráfico de drogas, o cualquier mierda parecida. Mientras los civiles vivan, los malos caigan y tu Kirk sea asombroso, estarás bien. Así funciona el sistema, así quieren que funcione. Y eso no cambiará, han manipulado suficiente al colectivo ignorante, los cambios que hagas no surtirán efecto si el ciudadano promedio ya está acostumbrado a la normalidad de pensamiento que les ofreciste. Al final, es el resultado de manipular al concepto del héroe, mezclarlo con la política y ofrecer un resultado sin aparentes cambios. Por supuesto que podría, a diferencia del resto, he escuchado sus órdenes, respondí confiado, él puede cuestionar cualquier cosa de lo dicho y las respuestas serán instantáneas. Pareces confiado, Aizawa no tuvo reparos en dudar, estaba poco impresionado ante el rápido contestar. ¿Cuántos alumnos ya venían engañando con esa excusa? Claro está, no era una excusa. El uso pasivo del One for All, incluso siendo su 1%, ya bastaba para obtener mayor velocidad de procesamiento mental. Y debido a ello, capacidades de aprendizaje superiores. Junto a otras más cognitivas y sensoriales, sin embargo, ahora no hacían falta. Su verdadera magia brillaba ante el constante conflicto de la batalla, en momentos de paz solo servían como un simulador de paranoia mal aplicada. Puedo dudar de lo que desconozco, pero nunca del conocimiento obtenido, levanté ambos hombros, si deseaba cuestionar podía hacerlo, no perdería nada. Reconoció la veracidad del comentario, optando por ignorar el problema y retomar lo explicado momentos atrás. Esta vez una parte importante escuchó a medias, temerosos al pensar que podrían recibir cuestionamientos luego. Y con justa razón, pues Aizawa nunca decepcionaba. Espero un informe de las actitudes esperables al convivir juntos, deberán entregarlo a más tardar en 2 días hábiles partiendo de hoy, un suspiro colectivo siguió al comentario, muy dentro suyo, todos sabían que tal cosa sucedería, ahora entren y conozcan su lugar de vida durante los siguientes años, no pierdan el tiempo. Derrotados, uno por uno fue caminando hacia el interior del edificio, hablando entre susurros para evitar castigos mayores. Pensaba imitarlos y también avanzar, pero un rápido pensamiento detuvo el paso. Necesitaba hablar con Aizawa. Esperé en silencio, contemplando cómo el hombre mismo caminaba hasta donde estaba, supuse que, tal vez, ambos queríamos intercambiar palabras por igual. Veo que lo entiendes, ¿verdad, mi gorrilla? Él no detalló nada, incluso parecía molesto de intentarlo, siempre atento al detalle, gran cualidad. ¿Olmig también notó eso en ti? Cerré un momento los ojos, de nuevo, el One for All, cada cosa pasaba desde ahí antes que nada. Vaya bucle, incluso alterando cosas volvía al punto inicial. No fui un buen alumno, le seré honesto, jamás estuve interesado siquiera. Merece una disculpa por eso, fui sincero al decirlo y observé a los ojos del aludido. Mayor o menor importancia, nadie aprecia que socaven su puesto de autoridad con tanto descaro, y se la estoy ofreciendo, hubo poca o nula claridad dentro de mis actuaciones, le generé problemas que ni yo mismo comprendía cómo solucionar. Lo lamento mucho. Afirmativa o no, fuera la respuesta que fuera, no importaba. Personas cuyo rango era superior decidían dónde y qué haría, Aizawa perdió cualquier potestad a mi propia persona. Entonces, aunque ofrecía disculpas honestas, la respuesta daba igual. Algo antipático tal vez, pero más no le ofrecería, cosas de mayor valor cubrían lo que consideraba importante. Claro que merezco una disculpa, incluso más. Eres la representación ideal de todo lo erróneo a realizar por un estudiante, no mostró piedad al hablar, ni cuidado a la hora de elegir palabras. Estaba molesto. Muy molesto, debería ser expulsado y de hecho, yo mismo presenté tu expulsión.
Levanté ambas cejas. Wow, realmente trató de expulsarme. Asombroso, lo enfadé a grados gigantescos. Ahora es cuando llega su pero, sentía tranquilidad, la comisión era muchas cosas, y el control excesivo entraba a la lista. Tenía blindaje contra expulsiones, de forma nefasta superé al hombre como autoridad, repugnante el método, útiles los resultados. Ajeno al pensamiento, Aizawa mantuvo fría indiferencia sobre su mirada, ocultando a la perfección el odio interno que mantenía para sí mismo. De nuevo, no lo culpaba, pero tampoco daría marcha atrás. No cuando logre comprender a la perfección el mundo donde estoy. No cuando los peligros parecen intensificarse a niveles irreales. No cuando, por primera vez tengo suficiente resolución a la cual acudir en momentos de necesidad. El hombre puede hablar cuanto quiera, nada será alterado. ¿Salvaré este mundo? ¿Moriré al intentarlo? No lo sé. Debo descubrirlo de la forma complicada. Luchando. Pero no puedo, algo de frustración cruzó la expresión, mostrándose con ligereza cuán rendido estaba al intento. Has entrado a un mundo horrible, mi gorilla. Uno que te comerá vivo, o tú lo harás al intentarlo. Bajé de forma leve la mirada, otra persona remarcando lo mismo. Y si soy honesto, temo ambos resultados por igual, finalizó suspirando, dirigiendo su mirada al extenso campus que la UA poseía. Se masajeó la sien tratando de obtener paz, una imagen curiosa para el hombre amargado de siempre. No confío en ti, eres impulsivo, manipulador, poderoso. ¿Ninguna característica positiva de un héroe? Ni siquiera intenté objetarle, él podía pensar cualquier cosa, era culpa de uno mismo por no explicar a detalle lo problemático del asunto actual. Pero, creo que guardas genuina empatía, quizás pobre a comparación de otros, aunque ahí está, luchando por coexistir junto a emociones y pensamientos más poderosos. Levantó una mano, golpeando ligeramente mi hombro, era extraño lo natural del movimiento. Ajeno al odio expresado con palabras, One for All, tu secreto, puedes estar tranquilo. Morirá conmigo sin problemas. Pasaron segundos, silenciosos, tranquilos, cargados de una tácita pausa mutua. Ambos procesamos lo escuchado por el opuesto, buscando el lugar adecuado donde reposar la mente. Gracias, respondí a 60 segundos del último comentario, honesto, breve. Muchas descripciones para la corta respuesta. No agradezcas, después de todo, si te soy honesto, creo que cargas con la maldición más grande de todas. De nuevo, comprendí, quizás a gran escala. Consciente del poder como nadie, y eso me genera lástima, estás solo, lidiando con algo tan grande sin poder expresarlo en palabras. Debe ser triste, por el bien de todos nosotros, te deseo suerte, mi gorilla. Y así, comenzó a alejarse, luego de soltar quizás el discurso más extenso que he oído de su parte. Él, quería mostrar empatía, comprensión. No llegaba a comprender con exactitud, pensé que estaba muy molesto, pero tenía cierto entendimiento, después reveló lástima y griega. Por último. No lo entiendo, suspiré a la nada misma, viendo el despejado día como corta distracción. Nezu cometió un error, ese era el pensamiento primordial que aguardaba tras oír todo, y tampoco quiero hacerlo, hay cosas de mayor importancia ahora mismo. Con la cabeza revuelta caminé hacia la entrada del edificio, no deseaba ingresar, quería liberar el estrés golpeando objetos de entrenamiento hasta sentir el agotamiento reclamar al cuerpo. Entonces, cuando tuve la oportunidad de girar el picaporte, vacilé, lo suficiente como para saber que de entrar, haría o diría cosas de las cuales estaría arrepentido a futuro. Pero de nuevo, ya no existía lugar a los actos cobardes. Afrontar las cosas era el camino correcto, y el único. Venciendo la duda crucé el umbral, ingresando al corto pasillo que conducía de forma directa con el bonito lugar de recreación comunitario. Apenas los pasos resonaron, una cantidad increíble de ojos estuvieron presentes, atentos a cualquier próximo movimiento. Toda la maldita clase, esperando. Sin comentarios sarcásticos, solo vas a alargar lo innecesario, pediría la habitación correspondiente, luego iría hasta ella. Sencillo, ¿verdad? ¿Alguien puede, por favor, indicarme dónde estará? Amigo. Eres jodidamente famoso. Caminar identi, fiel a su exaltada honestidad, rompió el silencio grupal. ¿Y así, la represa fue rota? Tienes tanta fuerza. Estás en otra liga, mi bro. No podía ver tus movimientos. ¿Seguiste alguna clase de arte marcial? ¿Qué se siente estar en la televisión a esa escala? Fue estresante. No es así. El nuevo número 1.
que se siente la magnitud del título. Pregunta tras pregunta. Una más fuerte que la otra. En realidad no quiero. Olmig te ofreció algún consejo útil que puedas compartir. Hablar de esto. Te gradúas anticipadamente. Nos gradúan anticipadamente. ¿Qué mierdas dices, pelos parados? Rompiste muchas normas, mi gorilla. Incluso más que nosotros. Y ya estábamos arriesgando mucho. Poco a poco, se volvía complicado no responder con mayor fiereza. ¿Qué tan fuerte eres? Ellos no lo entendían, no es su culpa, debí haber sido discreto, tengo que cargar con... Personalmente, siento que te equivocaste de forma horrible, mi gorilla. Y el comentario bajo de Yaoyorozu, pero audible para el oído potenciado de forma leve por el One for All fue suficiente. Suficiente de tanta estupidez. Muy bien. Cansado y molesto, elevé la voz utilizando al One for All como catalizador de cuerdas vocales. El sonido era fuerte, estridente y poderoso. Al instante, todos guardaron silencio. ¿Quieren saber cuán fuerte soy? ¿Quieren conocer la liga en donde estoy ahora? Sonreí, mostrando los dientes ante la ira que su ingenuidad pura causaba. No eran culpables de nada, sin embargo, se llevarían algunos golpes de arriba, los veo dentro del gimnasio Gamma, tienen solo 20 minutos. Quizás, si podría entrenar al final del día. Conseguir el permiso fue sencillo, demasiado al considerar que era un simple alumno de primer año. Nezu dio luz verde bajo la sencilla condición de presenciar el combate a dos bandas, según él, podrían medir lo fuertes que sus propios estudiantes se habían vuelto. Aizawa estaba detrás de él mismo, molesto y muy poco dispuesto a colaborar. Esperaba otras respuestas al discurso ofrecido, pero si hablaba con honestidad, hace rato olvidé lo que dijo. Fue rápido el calmar las aguas, pensar lo estúpido del enojo y cómo encontré una solución filtrando ira desmedida. Dejé que algo tonto calara fuerte, un error evitado incluso contra All for One. Iba a cancelar el combate, pedir disculpas y seguir adelante. Sin embargo, cuando Nezu tomó conciencia, la solución murió. Disculpen la tardanza. Tuve formularios que completar. Olmig interrumpió de golpe, entrando al gimnasio como si trajera noticias vitales. Un traje de oficinista desaliñado cubría el esquelético cuerpo, corroborando la nueva y aburrida vida llevada. Ser héroe fue cosa del pasado, dedicaría todo al desarrollo generacional heroico. Ejerciendo influencia directa en los héroes del mañana. O ese era el complejo discurso ofrecido a la televisión, siempre disfrutó de parecer simbólico al mundo que lo observaba. Aún falta 5 minutos, señor, le comenté a falta de respuesta, divertido ante los extraños errores que solo torpeza pura podían causar. ¿La vida normal ofrece demasiados descansos? Pregunté con gracia, señalando lo mal colocado que se encontraba su traje. Mientras más pensaba en ello, encontraba sentido. Para una persona acostumbrada a la adrenalina constante, detenerse de golpe es extraño. Encuentra mayor libertad y, sin embargo, aún se siente cohibido por alguna fuerza mayor. No es algún tipo de estrés ni mucho menos. Simplemente, pareciera que las cosas están fuera de lugar y ajustarse a la nueva rutina cuesta. Oh, confundí los tiempos. Olmig comenzó a reír, ocultando la vergüenza interior sentida. Trató de acomodar sus cabellos en un vano intento de olvidar lo ocurrido. Me alegra tu nueva importancia al mundo académico, Toshinori, Nezu opinó tras acercarse al hombre, ofreciéndole la pata como saludo entre animales de especies distintas. Siempre apreciamos la ayuda que ofreces al lugar que te vio formar. Ambos intercambiaron palabras, manteniendo una amistosa charla sobre temas políticos y el cambiante sistema educativo. Cosa poco interesante que decidí ignorar. Reconociendo al pasar del tiempo, comencé a estirar los músculos, calentando el cuerpo con lentitud y paciencia. Si luchar contra la clase era inevitable, tampoco temía hacerlo. Conocía el potencial que cada compañero podía demostrar en breves instantes, a su vez, comprendían al otro lo suficiente para trabajar de manera grupal. Eso representaba un desafío interesante. ¿Cuántas tácticas ejecutarán hasta perder sincronismo? Katsuki Bakugumi y Shoto Todoroki manejaban la fuerza bruta como base. Dentro del escenario perfecto eliminaría a los dos apenas el combate comience. Luego, reduciría la versatilidad de Yaoyorozu, eliminando potenciales creaciones inesperadas capaces de afectar la ventaja propia. El largo alcance también caería. Denki Kaminari, Kyoka Hiro y Mezo Shoji molestarán desde la lejanía. Sacarlos al combate frontal era ideal.
Kirishima, Iida, Sato, Ojiro, Tokoyami. Ellos atacan al cuerpo, podía probar su capacidad de acción y respuesta para formar un sistema nivelado. Trabajaría mejor comprendiendo la capacidad de quienes superan al resto en ese ámbito. Gente como Mineta, Uraraka, Tsuyu o incluso Koga no poseían rango específico, pero tampoco debía dejarlos en segundo plano. Cuando la guerra se desata, hasta el soldado raso más débil puede influir en su resultado. Tenía prohibido perder a causa de confianza sobrante. Comprendiendo el plan de acción, decidí no seguirlo. Será divertido, murmuré, alcanzando con cada mano las puntas de los pies. Una débil corriente de energías movía sin parar. One for All ya poseía tal control maestro, es aprendizaje mutuo, puedo desempeñar luchas menos riesgosas y ellos conocer la fuerza aplastante del mundo real. Todos ganaban. Conoce tus límites y así sucederá. Juega a lo bruto y más problemas causarás. Ikage Shinomori, cuarto portador del One for All, predecesor de Daigoro Banjo y cuyo Kirk es el sensor de peligro. Aparte del segundo, no había conversado con otros portadores de S10. Era novedoso. Sin destruir su espíritu de batalla entonces. Lástima, estaba ilusionado, respondí jugando, un humor no compartido por el anfitrión de las palabras oídas. Él señaló mi cabeza, indicando sin palabras cientos de posibilidades que costaba comprender. Hablaba del Kirk. La estrategia. Utilizas mucho poder transmigrante, demuestras fuerza a través de la destrucción y miedo con la misma moneda. Es un estado primitivo común del ser humano donde recurres. Comencé a fruncir el ceño, nada nuevo estaba siendo explicado, comprendía de lejos los métodos ocupados para realizar el trabajo heroico. Amaría no necesitar tanta potencia destructiva, pero el mundo ofrece enemigos cuyo calibre es gigante. Pero ten en cuenta que, a veces, solo fina delicadeza hace falta para la obtención de un mismo resultado. Guía al cuerpo a través de aquellos sentidos mal usados y responderás como nadie más. Seguido al discurso, desapareció como si jamás hubiera estado ahí. Le tomó menos de un minuto mencionar aquel largo consejo y sin embargo, sus palabras resonaron bastante. Gracias señor Miyagi, siempre sabe cómo hablar entre rimas, aunque era sarcástico, comencé a trabajar con lo escuchado. Si el nuevo mundo enseñó algo, es que nunca deja cosas al azar, eventualmente todo sirve para bien o para mal. Mucha destrucción, mayor delicadeza. Cuarto deseaba una comprensión más pura del combate, volviendo al estado donde solo el nivel de maestría define quién debe y merece ganar. Pero, guiar al cuerpo. Eso no era tarea sencilla, requería una conexión física y mental que solo años de refinamiento meditativo lograban. No quería tener canas para ver los resultados. Muy bien. Ya están aquí. Nezu detuvo divagaciones, observando al conjunto de alumnos listos para el combate, los futuros héroes. Al levantar mirada, presencié el grupo que enfrentaría instantes próximos. Cada alumno llevaba el atuendo para realizar ejercicios físicos que UA exigía utilizar, en su caminar pude reflejar la sociedad que se consideraban ser, manejaban buena confianza entre sí. Pero, cierta parte parecía ansiosa, desconfiada de vencer al único rival presente. Quizás el espectáculo televisivo fue demasiado, ahora que conocen las capacidades completas del One for All, no se veía tentador enfrentarlo. Lo entendía, sentía lo mismo cuando All for One atacó Kamino, puro miedo materializaba cada acción realizada. Sin embargo, una vez la comprensión llegó, sentí el velo caer del rostro. ¿Dónde estaba la lógica cuando de morir se refiere? Cuando el cerebro llega a tales encrucijadas, de forma inevitable alcanza una postura determinada. Solo así pude liberar el miedo insoportable que cargaba conmigo. Muy bien. Explica las reglas, Aizawa. El cansado profesor caminó hasta quedar entre medio de cada lado. Parecía injusto, 18 personas contra un único luchador. Todos ustedes contra mi persona, apreté ambos puños, leves y rápidos destellos cruzaron hasta los antebrazos, firme resolución del One for All para luchar. Las reglas son simples y concisas. No quiero nada de golpes contundentes o cuya intención sea dejar heridas a largo plazo, eviten dañar el gimnasio y. Respeten al otro, luchen a la par como iguales. Con las reglas dadas, nuestro maestro retrocedió hasta apoyarse contra el muro cercano, cruzando los brazos en aburrimiento y cansancio. ¿Cómo crees que terminará esto, Aizawa? Escuché el susurro ligero de Olmig, dudoso al no saber si era correcto poner probabilidades a un ganador fijo.
Tengo la responsabilidad de ser imparcial, alentar a un resultado determinado sería ir contra el rol de profesor que manejo, no hubo vacilación ni duda, jamás observó a cualquier bando posible. El héroe borrador estaba seguro del mantra expresado. Aprobé el pensamiento, aunque reconocía la gigantesca brecha entre ellos y lo poderoso del One for All. Simplemente no hay forma en el mundo que les ofrezca una victoria plausible, debía bajar la guardia como idiota para ver un suceso de tal magnitud. Entonces, ¿podemos comenzar? Retrocedí, 1, 2, 3, hasta regalar suficiente distancia al grupo rival. El eco de los pasos abarcó cada esquina, absorbiendo el enigmático silencio. No sonreí, no cerré ningún ojo, nada. Cualquier expresión desapareció en sencilla y práctica calma, sin embargo, estaba emocionado, las oportunidades de práctica pocas veces dejaban lugar al combate contra grandes masas. Yo no quiero, Mineta murmuró, perdiendo relevancia incluso antes de siquiera abrir la boca. Energía pura comenzó a surcar desde el interior, controlada, poderosa y refinada. Apenas si llegaba rozando al sencillo 5%, un valor dominado hace tiempo, mucho tiempo. Esto sí es un combate varonil, Kirishima golpeó sus puños, generando fricción al utilizar el endurecimiento natural que poseía. Sonreía igual de ansioso por comenzar la lucha. Destellos apagados recurrieron desde el pecho, protegiendo brazos y piernas con mayor energía. Eran salvajes, incontrolados a diferencia del valor previo. Asegúrense de seguir el plan. Solo así podremos medir la capacidad total de Midoriya, meticulosa articuló Yaoyorozu, comenzando el recurrente proceso de creación capaz de dar forma a objetos nuevos. Vivo color cubrió al poderoso cúmulo de rayos que ahora fluían sin límite aparente, fiel representación de la liberación todavía más grande de energía pura. Jódanse. Lo aplastaré yo mismo. Bakun, como cualquiera esperaría, daba rienda suelta a pequeñas pero poderosas explosiones sobre sus palmas, deseando ampliar el rango y liberar enojo. Al costado, Shoto mantuvo silencioso acuerdo, también deseaba un combate individual. Al igual que cadenas, látigos negros fluyeron desde los dedos hasta el frío suelo, compartiendo al puro poder emanado como un filtro natural del cuerpo para repartir energía. ¿Pueden? Pura anticipación llenó las inconclusas palabras de Aizawa, generando un sentimiento natural de ansiedad a quien estuviera presenciando el siguiente combate. Full Cowl 25%. Clase A. Simples instantes. Comenzar. No se consideraba un cobarde, lucharía cuanto hiciera falta, perdería lo que deba perder y sufriría eternamente. Pero jamás iba a bajar la cabeza en cobardía. Al menos así podía sentirse desde aquella promesa. Aquella que realizó tras ver cómo alguien más mostraba la valentía no poseída por sí mismo. Entonces, cuando Midoriya dio el visto bueno a un combate campal, no pudo sentir mayor emoción. Probaría cuán fuerte era después del duro esfuerzo empleado. La idea en sí misma parecía fantástica pero... estaba aterrado. No lo entendía, el ambiente estaba seguro, su rival no mataría a nadie, todo funcionaría como puro aprendizaje positivo. Tal vez, ahí radicaba el problema, nada venía programado para superar los límites que UA impartía. Esperaba tanta emoción justa, y recibió puro poder bruto. Un destello, su visión aún seguía captando la misma imagen. El fragmento verde poco luminoso y en proceso de desaparición, nada aterrador, nada peligroso. Sin embargo, detrás suyo todavía podía escuchar los contundentes golpes, el grito agónico que le seguía y la derrotada caída de sus compañeros. Quienes debían trabajar juntos. El cuerpo se negaba a moverse, no por miedo. De hecho, la verdadera razón era el tiempo. Sí, tiempo. Porque en menos de 10 segundos, todo el escuadrón para media distancia había caído. Fin del capítulo 61.